Hola Miguel, Ahora sí. Hola, ¿cómo estás? bien, gracias. ¿Y tú? Bien, 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 gracias. Vamos a esperar un ratito que entre la gente. Sí, no hay problema. Hola Miguel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien, todo Hola, bien. Hola Clau. Hola, Claudia. hola, Clau, dices Miguel hola Lagos. Miguel. Qué raro. Sí, tu nombre es Miguel Lagos. Sabéis que tengo un pequeño ¿Me problema. da un minuto? Tengo que salirme porque no sé qué me pasó. Voy y vuelvo. Vale. Sabéis que tengo un pequeño problema, Tere. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? No me reconoció la contraseña del Facebook de extensión. Perdón, del Facebook, sí, de extensión. Oh, Entonces, podría yo nombrarte em, host ujú. y em, y de esa forma poder transmitirlo. ¿Te tinca? Ahí estaba sin audio. Sí, dale, intentemos. Ya. Oye, Ahora volví. hay tres Miguel Lagos en este minuto. Hay cuatro Sí, Miguel Lagos. sí, ¿por qué eso? Porque No entré por tengo el idea. link que enviaste por el WhatsApp. Ah, por eso. ¿Yo Por digo eso. Sí, Teresa o digo Miguel también? Miguel Lago. Miguel también. Habla tú, Tere, por favor, para cachar quién eres por el Hola, micrófono. hola. Este eres tú, Sí, ya. yo. Sí. El mío igual dice Miguel Lagos, qué gracioso. Todas nos llamamos, todas somos Miguel. Como esta película de una Me voy a película cambiar el nombre. de ¿Quién quiere ser John Malkovich? Ah, A sí, ver, Tere, todo está en la cabeza de John sí. Malkovich. Habla tú ahora, Claudia, porfa. Hola, soy Claudia. Ya, perfecto. Cambia tu Entonces, nombre en los 3 puntitos. mira, Lo que pasa es que me va a dejar como coanfitrión, sí, ya, sí, admitir. Ahí está. perfecto. Y, Está llegando más gente. y Tere, entonces, pues, ojalá puedas tú compartirlo a través del Facebook de Ediciones VB. Ya, déjame entrar. Les damos la bienvenida a las personas que no son de la universidad, que no son del equipo de extensión. Estamos haciendo los últimos preparativos para hacer esta sesión a través de Facebook también. Por eso nos estamos demorando un poquito por temas técnicos. Cuando me digas, Ter, entonces, que estamos en el Ya, Facebook, acá. empezamos. Dame un segundo para intentarlo. Si no, te dejo como anfitriona. Sí, Sí, lo que pasa es que los Zoom, este es un Zoom de la U, ¿verdad? sí. Sí, resulta No, que ¿te nombro como no anfitriona ten- entonces? no es eso. Lo Ah, que ya. pasa es que no, espérate. Eh, ah, 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 ah.
Un segundo. Por alguna extraña razón no pude, Sí, no pudiste hacerlo. no pude hacerlo. Y se Sí. me bloqueó la cuenta incluso de Facebook. Súper. Sí. Pero a ti te muestra la opción de compartirlo en Face, porque a mí me muestra la opción de compartirlo en YouTube, no en Face. seguramente. Y por lo que yo había sabido, tenían deshabilitada la opción de compartirlo en Face. Por eso el otro día Ah, por nosotros lo eso. intentamos. Sí, es eso. Nosotros Ya. el otro día lo intentamos, ¿te acuerdas? Compartir, pero al final lo pudimos compartir el de ediciones solo en YouTube, y de YouTube lo tratamos de pasar al Face y tampoco pescó. Ya. Entonces, porque yo en este minuto estoy grabando la sesión. Eso dice recording, sí. Sí, dice grabando. Entonces, mejor lo subimos una vez que terminemos esto. Que Yo terminemos. creo que va a ser la opción que nos va a permitir Sí. el Para que quede Zoom. registro y los demás que no pudieron estar hoy lo vean. Sí, Sí, así es bueno, que me parece buena idea. todas las personas presentes tienen que poner una reacción, un dedito hacia arriba, eh, eh, dándole permiso a la universidad de ocupar su imagen y presencia para hacer esta sesión. Ya. Pulgares arriba. Gisela, Mariela, si somos mayoría, Raúl Rodrigo, ojalá también lo haga. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este primer programa de Contracultura VB. Es un programa de conversación informal, pero no por eso no livianito. Creo que es un programa cuyo objetivo es conversar de cosas serias, interesantes, pero de manera amena. Y bueno, nuestra invitada de hoy, y le damos la más cordial bienvenida, Paula María Ángel, antropóloga de vasta trayectoria, con un trabajo súper interesante en sectores rurales principalmente. La conocimos con el documental de Pipeño, dirigido por Marcelo Gotelli, en donde, Paula, tú hiciste el guión, si no me equivoco, de Pipeño. ¿Lo guionizaste tú? Eh, sí, lo trabajamos con otra compañera, con Marcela Bamonte, estuvimos Marcela. trabajando el guión de... Pero en realidad finalmente fue un trabajo que hicimos en conjunto, porque a nivel documental es muy difícil tener un guión muy establecido, Exacto. preparado, se va construyendo en la medida que vamos internándonos en el territorio. Bueno, a través de la ONG CETSUR hemos conocido el trabajo de Paula María Ángel, que tiene una propuesta y un desarrollo cultural desde el territorio Ñuble, Biobío, que me ha parecido súper interesante, de lo más original y bien realizado, digamos, con unos objetivos súper precisos, con propósitos, con una visión de territorio súper particular. Así es que consideramos que Paula era la persona indicada para un fenómeno que, de manera, un diagnóstico, digamos, muy personal, me ha pasado en torno al concepto de cultura. Principalmente, y en este tiempo, en el tiempo de elecciones, es una monedita de cambio. El concepto de cultura aparece en muchos lados, en muchas campañas, en los constituyentes, los concejales, se le vincula por ahí con el turismo, con las economías creativas, etc. Creo que faltan ciertas precisiones y creo que es necesaria esta conversación para saber de qué estamos hablando. Y en ese sentido, considero que la antropología es una disciplina que nos puede decir mucho y que ha estudiado mucho esta dimensión que está en el discurso público. Y en ese sentido, Paula, creo que la primera pregunta que te haría es: ¿qué es lo que tiene que decir la antropología en cuanto al ámbito cultural, en cuanto a la dimensión cultural? Bien, bueno, quisiera
primero que todo agradeciendo la invitación, agradeciendo tus palabras también, Miguel, al trabajo que estamos realizando como ONG. Somos un colectivo, un grupo de la sociedad civil que llevamos ya más de 20 años motivados por la recuperación de las culturas agrícolas, ese más o menos es nuestro ámbito de trabajo, y reconociendo también la dimensión no tan productiva respecto de la relación que tienen las comunidades en la producción de sus propios alimentos, ¿cierto? Y desde allí todas estas dimensiones que tú mencionas que tienen que ver con lo que se entiende como cultural, ¿no? Cómo lo cultural igual transita en esta relación del mundo campesino con la tierra y no solamente este aspecto productivo que recién señalo. Ahora, el concepto de cultura, la verdad es que es bastante complejo de precisar porque es un término muy abstracto, ¿cierto? Que a veces suponemos que define muchas cosas, ¿sí? Pero que por cierto a veces también se hace bastante indefinible. Es un concepto muy amplio y que tiene varias interpretaciones. De hecho, desde la antropología, desde las ciencias sociales, podemos hacer una revisión histórica de los conceptos en relación a la cultura desde las distintas perspectivas o teorías que se han levantado. De hecho, hay un compendio por ahí de algunos antropólogos donde puedes identificar sobre 100 nociones de cultura, ¿no? Pero bueno, estrictamente el concepto de cultura proviene etimológicamente del latín que la palabra colere, ¿cierto? Que se identifica con esta idea de cultivar, ¿sí? Cultivar la tierra, cultivar el ser humano, emerger, hacer nacer algo. De allí proviene el término cultura etimológicamente en la raíz de la palabra, ¿sí? Y como digo, ha tenido múltiples interpretaciones y creo que quisiera despejar una primera interpretación que proviene generalmente del sentido común y que entiende como sinónimo de cultura la idea de la instrucción o la educación. Es bastante habitual escuchar, ¿cierto?, a las personas decir que tal o cual persona no tiene cultura porque no ha pasado por la educación formal, por ejemplo, ¿sí? No sé si eso suena habitualmente. Entonces, desde allí hay que hacer una primera desconstrucción muy importante en torno a la noción de cultura, porque efectivamente no se trata, la cultura no conecta con la instrucción que pueda tener o no pueda tener una persona o con su capacidad cognitiva, ¿cierto? En términos de los conocimientos que pueda sostener en el tiempo. Esta idea de entender que la cultura se vincula, ¿cierto?, con nuestra capacidad cognitiva o con tener mayor o menor conocimiento, mayor o menor acceso a la educación, la verdad es que se sostiene frente a una idea que nace, de hecho, con las ciencias sociales, particularmente con la antropología, con esta idea muy evolucionista de comprender, ¿cierto?, el transcurso de la vida humana en este planeta, ¿no? La perspectiva evolucionista asumía a principios del siglo XX que todas las sociedades pasábamos por distintos momentos, Estadios. salvajismo, barbarie, civilización. No sé si tú escuchaste alguna vez esta teoría que todavía sostiene el pensamiento del sentido común y asume entonces que hay sociedades, ¿cierto?, que aún no alcanzan este lugar civilizatorio, este espacio de desarrollo potencial, digamos, más amplio, y que por tanto tienen menos culturas que otras, ¿no? De ahí viene toda esta mirada en relación a los pueblos primitivos, ¿cierto? Que son menos cultos que nosotros y qué sé yo, ¿no? Es una mirada sumamente etnocéntrica, que por cierto hoy día las ciencias sociales la toma, ¿cierto? La deja en el basurero porque definitivamente está llena, sujeta de prejuicios, pero sin embargo hoy día sigue sosteniendo ciertas relaciones entre las comunidades, entre los grupos humanos, entre las sociedades, ¿sí? Que sostienen, por ejemplo, perspectivas xenofóbicas, perspectivas racistas, en fin, hay una serie de elementos que es necesario de reflexionar porque siguen estando instalados, ¿cierto?, en el discurso de quienes nos vinculamos con la cultura. Eso por una parte. Por otro lado, también hay un acercamiento a la cultura desde esta idea de que la cultura es una sumatoria eh, de elementos o una sumatoria de aspectos que contienen los grupos humanos y las sociedades
creencias, hábitos, artesanías, ¿cierto? Valores y una serie de otras dimensiones que muchas veces hacen que entendamos lo cultural como un listado o una clasificación de, como decía, estos objetos o estas manifestaciones, ¿no? Desde mi perspectiva, yo creo que hablar de cultura implica fundamentalmente conectarse con ciertos entramados significativos que los seres humanos, ¿cierto?, generamos a la luz de la interacción que tenemos entre seres humanos y con la naturaleza, ¿no? Con los entornos en los cuales nosotros nos movemos. En ese sentido, rescato una perspectiva más semiótica en relación a la cultura que esta perspectiva más convencional, ¿sí? Entonces, quisiera plantear brevemente que más allá de las distintas definiciones que puedan haber en relación con la cultura, algunos nos acercamos más a esta perspectiva semiótica, otros por allí se acercan a perspectivas más funcionalistas incluso, ¿cierto? Pero más allá de esas diferencias, claramente la cultura es un concepto que está vivo y que está en permanente transformación. Quisiera eso destacarlo porque es necesario entender que la cultura no es un elemento estático que caracteriza a los grupos humanos, todo lo contrario, ¿sí? Es una dimensión que se vive cotidianamente y que se conecta justamente con el hacer, como decía, con la vida cotidiana de los seres humanos, con su historia, con su memoria, con este hacer y esta interacción que día a día los seres humanos en tanto grupos y colectivos vamos generando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces tenemos la idea de que la cultura está viva, no es estática, y un segundo punto que quisiera destacar tiene que ver con que la cultura no es sinónimo de identidad, ¿sí? Eso me parece que es un aspecto bien relevante de señalar, justamente porque como lo planteo hoy día, esta nueva región de Ñuble busca, intenta construir discursos identitarios de quiénes somos los que habitamos en esta región, suele entenderse que es necesario encontrar una única identidad para este territorio, ¿cierto? Porque desde allí entonces nosotros podemos señalar estos elementos culturales que nos constituyen como nueva región, ¿no? Cultura no es sinónimo de identidad. Dentro de la cultura nos conectamos con múltiples identidades que comparten, pero también disputan espacios, ¿sí? Hay una noción que se llama, que generalmente se vincula con la interseccionalidad. Somos personas, sujetos que nos cruzan distintas identidades de género, étnica, ¿cierto? De orientación sexual, de clase, en fin, hay una serie de identificaciones que vamos asumiendo como seres humanos en contacto con otros seres humanos que hacen que estas identidades en un mismo territorio sean muy diversas y que, por cierto, sean manifestaciones culturales que se dan, ¿cierto?, a lo largo del tiempo. Entonces, es un concepto que es de alta complejidad, que a veces pensamos que es fácil definirlo, sí, pero que por cierto tiene muchas aristas y que es necesario despejarlas para poder entrar en el campo de lo cultural, creo yo. Podríamos reflexionar, Paula, en torno a una idea que los discursos que están vinculados con cultura muchas veces son hegemónicos, como dices tú, son, pareciera ser que es la forma, la identidad cultural que viene desde una élite y que esa élite, digamos, tiene un poder como para segregarla, digamos, en los distintos ámbitos de la sociedad. Estoy pensando, por ejemplo, en este discurso de Chillán, capital de los héroes y de los artistas, y que obviamente es una visión absolutamente positivista en donde podemos observar, por ejemplo, que la figura del héroe, a partir del caso de Baquedano, está en tela de juicio. O sea, en este minuto, en este escenario social, político y cultural, también en el ámbito cultural se está viendo ciertas trizaduras, digamos, la muralla presenta ciertas fallas estructurales también en este discurso. No sé qué opinas tú al respecto. Sí, la verdad es que la concepción de cultura o cómo se aborda lo cultural, ¿cierto? Hoy día
es heredera de el pensamiento ilustrado, el pensamiento moderno, ¿cierto? Que en el siglo XIX se instala en la construcción de los estados latinoamericanos, ¿sí? Y que emula bastante lo que ocurre en Europa. De ahí viene la alta cultura, ¿sí? Esta cultura de élite, con una... un sabor muy francés, ¿cierto? Durante el siglo XIX y tal. Y bueno, evidentemente que hoy día justamente el pensamiento ilustrado moderno, este pensamiento hegemónico que define cómo las sociedades se desarrollan o hacia dónde caminan, ha sido puesta en tela de juicio. O sea, creo que en distintas dimensiones, en lo económico, en lo ecológico, en lo político, estamos viviendo una crisis, ¿cierto?, respecto de las narrativas de cómo las sociedades se deben construir a sí mismas, ¿cierto?, bastante intensa, ¿sí? Por supuesto, allí justamente el ejemplo que tú das es muy, muy gráfico, porque de alguna manera pone en tela de juicio, ¿cierto?, aquellos símbolos que los estados y las naciones han definido como los símbolos que sostienen las identidades de los pueblos, ¿sí? Ocurre con los monumentos hoy en día. ¿Quién decide que este monumento representa, ¿cierto?, el sentir del pueblo? Hasta hace 10 años atrás, perdón, o incluso menos, nunca habríamos pensado que justamente la estatua de Baquedano iba a generar una reacción tan fuerte, ¿cierto?, como ejercicio de contrapoder, ¿sí? Y así no solo en Santiago, sino nosotros acá en Concepción tuvimos la misma Exacto. experiencia, ¿cierto? Cómo tratamos aquí de identificar a Pedro de Valdivia como la figura del colonizador, la Y figura de quien En Temuco pone, también. ¿sí? En Temuco ocurrió exactamente lo mismo. Entonces hoy día nos encontramos frente a una realidad social que está cuestionando y justamente poniendo en tela de juicio estos elementos simbólicos que hasta hace muy poco tiempo habían sido definidos como una obviedad, ¿cierto? Y como un aspecto que era incuestionable, que se enseñaba, ¿cierto?, desde muy pequeñitos en la escuela, con este respeto profundo hacia la bandera, hacia el himno nacional, ¿cierto? Hacia justamente nuestros héroes, en fin. Entonces, claramente aquí hoy día nos damos cuenta que estamos viviendo un escenario de disputas, ¿sí? De disputas y tensiones respecto a quién decide y quién define cuáles son los aspectos que nos identifican como país, como región, ¿cierto? Como territorio. ¿Mm? Sabes que te encuentro absolutamente toda la razón. Sin embargo, me da la impresión de que, por ejemplo, el mismo sector cultural, estoy pensando en gestores, por ejemplo, en ¿Sí? artistas, siguen considerando a Europa como el norte a seguir. Te lo digo un poco con experiencia propia. Hace muy poco estuve en un seminario en donde se hizo una especie de diagnóstico de hacia dónde teníamos que llegar como centro cultural. Y el GAM de Santiago, aparecía como la figura a imitar, el modelo a seguir. Y creo que nadie cuestiona mayormente, por ejemplo, eh, la institución del Museo Nacional de Bellas Artes, que es tan francesa, por ejemplo, o sea, creo que Santiago sigue siendo una pequeña Francia, sigue siendo un pequeño París. Y en ese sentido quiero preguntarte Ujú. si desde tu ámbito, desde la antropología, eh, hay ejercicios decoloniales al respecto. Sí, mira, creo que es re interesante lo que tú planteas porque si nos ponemos a pensar en qué minuto se empieza a administrar políticamente la cultura, no es más allá que finalizada la Segunda Guerra Mundial cuando se define, ¿cierto?, un modelo de sociedad global y lentamente se comienza a implementar en distintos países, ¿no? O sea, la política pública, ¿cierto? Y la política cultural es un aspecto que no tiene tantas décadas funcionando, pero que sí ha sido instalada, ¿cierto?, de manera vertical y con una centralidad tremenda en Santiago. Yo quisiera poner un ejemplo también quizás muy local, y que tiene que ver con la cueca como baile nacional, por ejemplo. ¿Sí? La cueca que se supone que es una danza que identifica justamente
el mundo campesino en distintos territorios, ¿cierto? A lo largo y ancho de nuestro país, y que desde el año 74 es definida, ¿cierto? Como el baile nacional que, ¿cierto? Con mucha rimbombancia se declara, ¿no? Ahora, este baile nacional, si ustedes se fijan, ha sido promovido a través de la educación, a través de los establecimientos educacionales, escuelas, como un único baile que se baila de igual manera de Arica a Punta Arenas, ¿sí? Y en ese sentido lo que se ha generado ha sido amplificar la idea de que la cueca puede ser instalada en competencias, ¿cierto? En eventos culturales, y quien gana el campeonato de cueca nacional es casi meritorio para la comuna o para la región en donde esta pareja, ¿cierto?, reside, ¿sí? No sé si eso ocurre habitualmente en Chillán, pero me imagino que sí, porque Mira, muchas ciudades, es la algo cueca, pequeñito lo que se hace. Son cada año, Chillán tiene 400, casi 460 años, y se hacen los 460 pies de cueca. Y cada año por se le ejemplo. suma un pie de cueca más. Pero fíjate que lo que ocurre en relación a cómo se ha manejado la cueca, ¿cierto? Ha sido la estandarización de un baile que antaño tenía muchas formas de ser bailada y tenía Ya, una riqueza musical tremenda. Hoy día nos encontramos con un esquema que se baila de igual manera de Arica a Punta Arenas, ¿sí? Sobre todo en Arica y Punta Arenas, de hecho, es donde más fortaleza tiene la imagen del guaso y la guasa, ¿sí? Porque justamente coincide con los límites, ¿cierto?, claro. nacionales, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿cuáles son los elementos, ¿cierto?, transformadores de la cultura que esta entrada hacia el mundo de la cueca y de los campeonatos puede generar, ¿sí? Si pensamos en la gestión cultural, una gestión cultural que se entienda como gestión cultural transformadora, no tendría por qué replicar, ¿cierto?, un modelo, ¿cierto?, de trabajo de promoción de este baile, sino que efectivamente tendría que introducirse en los territorios originarios para saber qué tan diversa ha sido esa danza, cuáles han sido los sentidos que las comunidades, ¿cierto?, han sostenido en relación a ella, cuáles son las emociones que recorren a las comunidades cuando bailan ese baile, ¿sí? ¿Cuál es el repertorio musical, la riqueza en la guitarra, la riqueza, ¿cierto?, en la interpretación que esa danza tiene? Y en ningún caso, ¿cierto?, convertirlo en un objeto de competencia, sino más bien entender los espacios rituales y los espacios colectivos donde esta danza se da, ¿sí? Pero lo que nos encontramos, ¿sí?, de manera contraria, justamente la promoción del evento, la promoción de la competencia, la promoción, ¿cierto?, de un baile que está absolutamente desapegado de estas comunidades y de estos territorios originarios, ¿sí? Entonces yo creo que allí en el hacer, en el ejercicio del hacer, en este caso la gestión cultural, es donde tenemos que poner el ojo crítico, hacia dónde estamos dirigiendo el trabajo y para quiénes estamos dirigiendo el trabajo, ¿no? Quiero acotar, en algún momento escuché a Gabriel Salazar, historiador, que mencionaba justamente esta distinción entre la cultura objeto y la cultura sujeto, ¿sí? La cultura objeto es una cultura que puede entrar al mundo del mercado fácilmente, ¿sí? Y allí tenemos montones de ejemplos, y la cultura sujeto es aquella cultura o la manera en que gestamos, ¿cierto? Las acciones en relación a esa cultura es la que permite que las comunidades recuperen cierta soberanía, ¿sí? Yo creo que aquí este ejemplo que doy, que es bastante acotado, invita a pensar desde dónde, insisto, y para quién estamos haciendo esa gestión cultural. ¿Sí? Por ahí creo que va un poquito la Bueno, conversación que quisiera yo creo compartir. que algo ya has reflexionado en torno a este tema, pero me gustaría que pudiéramos profundizar un poco más en el tema el problema de la folclorización. Bueno, el problema de la folclorización es un gran problema, porque lo que hace de alguna manera es encasillar la perspectiva esta de la folclorización, encasilla
en categorías, ¿cierto? Ciertas manifestaciones culturales, rituales de comunidades que en este caso están conectadas fundamentalmente con la vida campesina. Tú puedes hacer un checklist, ¿no? Puedes decir creencias, narrativa, cancionero, etcétera, ¿no? El problema que tiene una perspectiva desde ese punto de vista es que descontextualiza todas aquellas manifestaciones, ¿cierto? Y desconecta a los sujetos que son efectivamente los productores de aquellas manifestaciones, ¿sí? Hoy día, por ejemplo, si tú, voy a poner el ejemplo, pronto viene la Cruz de Mayo, ¿cierto? La primera en estos días, la Cruz de Mayo, ¿cierto? Que es una fiesta que tiene una profunda conexión con la religiosidad popular, ¿sí? Una profunda conexión con la fe de los pueblos, ¿sí? Y que se da con bastante masividad, por decirlo, en algunos sectores, tanto de la región del Biobío, que yo conozco, región de Ñuble, me imagino que también, y hemos visto que algunos municipios, por ejemplo, han levantado la Cruz de Mayo, pero han decidido hacer una competencia para elegir la Cruz de Mayo más bonita, ¿sí? Y por lo tanto, deciden que la iglesia de esta comuna, ¿cierto?, sea quien define cuál es la cruz que merece un reconocimiento por ser la que está mejor decorada, ¿sí? Eso es un ejercicio de folclorización brutal, brutal en la medida que desconecta el sentido profundo que tiene el ritual de venerar una cruz, ¿cierto? De hacer una procesión y aún más de conectar ese ejercicio con una acción solidaria hacia aquellas personas que no tienen, ¿cierto?, acceso a canastas y alimentos, digamos, de manera digna, y que por lo tanto se genera allí, ¿cierto?, la recolección de los alimentos, se comparte y se distribuye, ¿sí? Cuando yo pongo entonces la fiesta a la altura del turismo, sin necesariamente comprender el para qué, más allá de una dimensión económica, ahora estoy pensando en las fiestas tradicionales que habitualmente se hacen, ¿cierto? Y que terminan construyendo un estereotipo de lo campesino, que terminan construyendo un imaginario que si tú entras en los territorios, la verdad es que no lo encuentras. No lo encuentras. Por eso el vestido de China de la mujer campesina cuando baila la cueca, en el mundo campesino nunca te vas a encontrar una mujer vestida de esa manera, ni para una fiesta, ni para su hacer cotidiano, ni para ir a la huerta, ni para regar las chacras, en fin, ¿no? Hay una construcción ahí que se instala, se impone, ¿sí?, con el objeto de hacer un proceso de estandarización respecto a todas estas diversidades que podemos encontrar y que son tan necesarias de que existan, ¿no? Em, me da la impresión que esta folclorización a la que tú haces mención tenía sentido para el surgimiento de la República, para encontrar ciertas identidades a estos inventos sociales, a estos nuevos inventos sociales que surgen a partir justamente del siglo XIX. Sin embargo, continuar con esa fórmula en esta sociedad contemporánea, evidentemente, ya no sirve. ¿Cuál crees tú que debiera ser la, digamos, el ejercicio que se torne una política cultural en torno a acercarse, por ejemplo, a estas culturas rurales y urbano-rurales, digamos, que están ahí entre medio? ¿Cómo crees tú que la antropología debiera, y sobre todo en estos territorios, Biobío, Ñuble, entrarle a estos temas? Porque creo que es evidente que la antropología tiene un tremendo potencial de trabajo cultural en nuestros territorios. O sea, lo que hablábamos, que, Araucanía, por ejemplo, tiene mucho más trabajo al respecto. En Ñuble hay un montón por hacer, Paula. No sé, ¿qué opinas tú? Yo creo, Miguel, primero que todo, que la política cultural no puede estar centralizada. Eso es una primera cosa, porque somos un territorio muy largo, un territorio nacional muy largo, con distintas realidades, ¿cierto?
de partida geográficamente somos muy distintos, ¿no? Y desde allí, por lo tanto, la construcción que los territorios, que las comunidades hacen con sus entornos y lo que de allí surgen diversas manifestaciones artísticas y culturales son también muy distintas, ¿no? Entonces, primero creo que es necesario tener una perspectiva descentralizadora, tal como el título de este conversatorio lo señala. Creo que ese es un aspecto básico. Por otro lado, me parece importante reconocer, ¿cierto?, que dentro de estos territorios existe una riqueza cultural muy potente que, insisto, sigue estando completamente viva. Hay un aspecto, por ejemplo, la migración que está ocurriendo en la región de Ñuble desde hace ya varios años, ¿no? Cómo esta migración, esta dimensión migratoria va a generar transformaciones culturales, va a generar transformaciones sociales, y por lo tanto quienes están instalados en el mundo de la cultura tienen que tener la capacidad de leer esos procesos, ¿cierto? Y no necesariamente de esconderlos, ¿no? A veces nos ponemos muy puristas y a veces pensamos que es necesario recuperar el elemento prístino de la cultura, ¿cierto? El elemento originario, pero en realidad son justamente la riqueza está en estos procesos de interacción que generan una diversidad y un movimiento constante en relación a lo que somos y a lo que queremos ser como sociedad. ¿Sí? Creo que allí hay aspectos que son necesarios de rescatar. Por otro lado, también me parece sumamente importante, sobre todo a nivel de gestión cultural, preguntarse cuál es el paraguas reflexivo desde donde yo estoy llevando a cabo mi acción, ¿no? Hoy día nos encontramos con una jerga proveniente fundamentalmente de la economía, ¿no? Economías creativas, ¿cierto? También tenemos el concepto de consumo cultural, tenemos el concepto de formación de espectadores, que pueden ser conceptos interesantes, pero que sí necesitamos ponerlos sobre la mesa para discutir el sentido que estas nociones tienen, ¿sí? Cuando yo pienso en formación de espectadores, estoy asumiendo que tenemos un público que no tiene la capacidad, ¿cierto?, de disfrutar y de acceder a la cultura, y que por lo tanto yo, ¿cierto?, en mi calidad de especialista, tengo que acercarlo y tengo que llevarlo para que esa sensibilidad de alguna manera florezca, porque quizás la ha perdido en esta concepción de mass media, no sé, ¿sí? Entonces, hay allí un paraguas, un episteme, como se dice en la antropología y en las ciencias sociales, ¿sí? Que asume que los sujetos no son constructores ni productores de cultura, sino que son consumidores de cultura, ¿no? Y ahí retomo nuevamente la idea de Gabriel Salazar, porque ahí estamos situados en la perspectiva claramente de la cultura objeto, ¿sí? Cuando nosotros asumimos que los sujetos sociales no tienen, ¿cierto?, la capacidad de construir, de producir cultura, de reflexionar respecto de esta misma cultura, es porque definitivamente hay una separación, hay un distanciamiento, ¿no? Y justamente yo creo que es allí donde tenemos que volver a converger, ¿sí? Entonces, por ahí es tan importante las culturas comunitarias, el quehacer del arte comunitario también, por ejemplo, ¿no? Y entender, quisiera, aquí me detengo un poco, quizás me desordené, pero me detengo un poco en función de la experiencia que nosotros estamos haciendo desde nuestro colectivo, desde ONG Justamente Sur, quería preguntarte por lo que están haciendo en Censur, para entender, digamos, la claro, coherencia entre discurso y acción, ¿no? nosotros estamos en un proceso desde hace ya muchos años, por cierto, de recuperación de las agroculturas, de las culturas agrícolas, ¿sí? Y entender las agroculturas en una distancia o en contraposición a este concepto de agricultura convencional que ha sido, cierto, controlado por el modelo agroindustrial de producción de alimentos y que asume que la agricultura es simplemente una mecánica para producir comida, ¿no? Nosotros nos situamos desde la perspectiva de que la relación de las comunidades agrícolas con la tierra no solo genera alimento, sino genera éticas, sensibilidades, oficios, artes, y todo ello puede ser abrigado en este paraguas o en este concepto de lo cultural. En ese sentido, nuestro trabajo se ha situado fundamentalmente en las artes y oficios de la naturaleza,
a través de la curatoría de semillas, ¿cierto? A través de el cuidado de las plantas y hierbas medicinales, a través de la cocina también las artes culinarias, y desde allí levantamos y reivindicamos el lugar que tienen las artes tradicionales, ¿cierto? Como manifestaciones de éticas y estéticas de comunidades campesinas, pueblos originarios, comunidades indígenas, en relación a un quehacer cotidiano y tan quizás entendido desde la perspectiva de la ciudad, tan rutinario como es el cuidado de una huerta, ¿sí? Nuestros colegas y compañeros que desde hace ya 20 años han venido trabajando en este tema, nos dicen una huerta jamás es igual a otra. Lo que hay allí es un espacio de creación personal entre una mujer, sus semillas y sus plantas, ¿sí? Y hay una relación de cocrianza, ¿sí? Donde el aspecto emocional de cuidar, de hacer crecer, ¿cierto? De rescatar una semilla y de conservarla para las próximas generaciones, tiene un poder muy tremendo, no solamente en términos culturales, sino también en términos ecológicos, ¿no? Entonces, la perspectiva desde donde nosotros estamos trabajando intenta situar esta perspectiva biocultural, ¿sí? Para el reconocimiento de las riquezas que estos territorios han tenido en función de su propia sobrevivencia, ¿no? Y ahí destaco el trabajo que hemos hecho en relación a las comunidades viñateras del Valle del Itata, siempre lo pongo sobre la mesa, porque podríamos entender que simplemente son familias campesinas que se dedican a producir vino e incluso hoy día simplemente a producir uva porque las condiciones no les permiten, ¿cierto?, mantener esta producción vinífera, ¿sí? Pero lo que hay detrás de eso es memoria, ¿cierto? Es arraigo, es historia también, ¿sí? Y es una relación con la producción y con el cultivo eh, que tiene una potencialidad muy profunda. Desde ahí viene la concepción de lo patrimonial, no entendiendo el patrimonio como un objeto que yo resguardo, sino entendiendo el patrimonio como un empuje para pensar el futuro, como un empuje que proyecta, ¿cierto?, a estas comunidades al futuro. En alguno de estos trabajos que nosotros hemos hecho, escuché muchas veces decir a familias campesinas, viñateras, yo voy a seguir plantando y cuidando la viña hasta que me muera, aunque me tenga que comer la uva, ¿sí? Desde una perspectiva ilustrada, moderna, diría, no tiene sentido, ¿para qué? Si eso no tiene una proyección económica de interés. Pero ahí está la explicación de la fuerza simbólica que puede tener esa experiencia productiva, ¿no? Ese arraigo. Yo soy lo que hago. Esa es mi identidad, ¿sí? Y por ello entonces no importa si no voy a poder vender la uva, la voy a seguir cultivando porque hay una relación, ¿cierto? Muy estrecha, donde la emocionalidad está cruzada, por supuesto, ¿no? Entonces, allí yo creo que es necesario ir reflexionando respecto, insisto, del paraguas conceptual desde donde nos situamos y que le da sentido a la acción que estamos llevando en el campo de lo cultural. Puntualmente lo digo hacia el mundo de la gestión cultural, ¿sí? Los teatros, pienso, Teatro Regional de Biobío, que se conecta arquitectónicamente y en sintonía con otros teatros a nivel internacional, que busca, ¿cierto?, ser la continuidad de otros teatros a nivel internacional, pero que lamentablemente no logra hacer sintonía con las comunidades locales, ¿sí? Entonces lo que vemos es un tremendo teatro que para muchos es muy potente, muy interesante, pero también para muchos otros no hace sentido, ¿te fijas? Entonces volvemos al punto de la disputa. ¿Quién decide, cierto? ¿Cómo se gestiona la cultura? ¿Sí? Ahí creo que son momentos de reflexión súper interesantes de poner aquí en conversación. Paula, ¿qué esperas en torno al tema de la investigación en cultura y también en torno a la extensión cultural de las universidades?
¿Cuáles crees tú que debieran ser los lineamientos, digamos, hacia dónde debiéramos dirigirnos en torno a la universidad en este ámbito? Y aquí te pido toda la sinceridad posible, porque justamente creo que es importante obtener tu visión sobre lo que hacen las extensiones y las academias al respecto. Sí, mira, la verdad es que la reflexión que yo te comparto es parte de un trabajo de largos años con distintos colegas e incluso con distintas organizaciones campesinas. Yo creo que esta es una reflexión que viene desde la sociedad civil, pero que también viene del movimiento social campesino. Lo planteo desde la perspectiva del mundo campesino, por supuesto, ¿no? Y también es una reflexión que he podido hacer integrando el equipo del Archivo de Cultura Tradicional, con la Pati Chavarría, ¿cierto? Con quienes hemos también intentado levantar distintas estrategias y experiencias de resguardo de las memorias que evidentemente hoy día las vemos en un estado de fragilidad bastante fuerte. Primero por la inmediatez, ¿cierto? Primero que todo por la inmediatez y por la rapidez en la cual nos estamos moviendo como sociedad, ¿cierto? Por la falta de reconocimiento de los elementos fundantes de nuestros ancestros en relación al presente y al futuro. A veces siento que vivimos la vida entendida como una linealidad, ¿cierto? Que partimos acá y tenemos que llegar a un objetivo, siempre nos han puesto el objetivo del desarrollo, ¿cierto? Países tercermundistas y que por lo tanto tenemos que mirar hacia el primer mundo y lograr llegar a ese lugar, ¿no? A diferencia, las comunidades campesinas, los pueblos originarios conciben la vida desde una perspectiva cíclica, ¿sí? Y la perspectiva cíclica que conecta con las estaciones, ¿cierto? Que conecta con la temporalidad, ¿sí? Tiene la fortuna de volver a pasar por el origen, porque es circular, ¿sí? Y por lo tanto la conexión con el origen no entra en tensión, no se pierde, ¿sí? Desde allí viene el sentido de pertenencia, por ejemplo, ¿no? El sentido de pertenencia que yo paso por lo que mis abuelos y mis ancestros han hecho, recojo lo que de allí me parece relevante, continúo y así sigue, ¿no? Entonces, esa figura de lo lineal versus lo circular es un ejemplo a nivel, en una dimensión más figurativa, de cómo debiésemos abordar el mundo lo cultural. Yo creo que lo cultural entendido como una dimensión lineal que va hacia un objetivo, ¿cierto? Y que no comprende la circularidad, ¿cierto? Y los diversos intersticios que hay en ese transitar, ¿cierto? Peca de cierta ceguera. Entonces, en ese sentido, yo creo que la extensión que puedan hacer las universidades, que podamos hacer las ONG también estamos sujetas a múltiples revisiones, ¿cierto? Va por la no instrumentalización del quehacer cultural, ¿sí? La pregunta es siempre el para qué y para quiénes, desde mi perspectiva, ¿no? Y lo planteo también desde el tema del trabajo en patrimonio, que a veces el patrimonio, la conservación del patrimonio se ve como una bandera tan potente, tan interesante, ¿sí? Pero que termina a veces siendo museologizada, ¿sí? Termina siendo museologizada y también se termina definiendo que tal y cual cosa es patrimonio, pero no necesariamente eso es patrimonio necesario de resguardar para todo el mundo, ¿no? Yo creo que revisar entonces desde allí el quehacer y, por supuesto, insistir en la descentralización e insistir en la necesidad de visibilizar las distintas diversidades que hoy día sostienen, en este caso, la nueva región de Ñuble, ¿no? Yo creo que Ñuble es un caso emblemático porque está en este momento con toda la fuerza y la energía de poder definir su proyección. Ñuble es la región que tiene un mayor número de habitantes de población rural, pero al mismo tiempo, ya lo dije anteriormente en otra conversación que tuvimos, es la región que tiene el mayor índice de pobreza rural, ¿sí? Entonces hay una relación directa entre ruralidad y pobreza,
¿sí? Muy, muy, muy fuerte. Eh, y entonces desde allí visibilizar cuáles son las condiciones de estas diversidades, cuáles son las condiciones en que estas comunidades hoy día también están viviendo, porque es súper lindo, ¿cierto? No sé, hacer el encuentro de cantoras campesinas y todos aplaudimos y la reconocemos como tesoro humano vivo y reconocemos esta riqueza cultural. Y eso sería, y la señora sigue viviendo en condiciones paupérrimas porque la forestal la tiene atrapada en una crisis hídrica tremenda, ¿cierto? Entonces, aquí son multifactores, no sé cómo decirlo, tiene que haber una perspectiva de trabajo que integre y que reconozca que lo cultural no es una dimensión que se saca de la vida de las personas, está cruzada por dimensiones políticas, económicas y etcétera, y por lo tanto el abordaje que nos corresponde es leer la cultura en contexto, ¿sí? Eh, Eso, a lo mejor me alargo mucho, disculpen. No, al contrario. No sé qué opina la audiencia, pero a mí me hubiera gustado ver a la Paula en la constituyente. Creo que ahí va a ser donde se va a pelear, digamos, donde hay una oportunidad de eh, cambiar el modelo justamente para que la señora de Quinchamalí justamente no entre en disputa con la forestal y con, qué sé yo, cuánta industria de extracción hay en esa zona. Claro. Mire, Es, dale. mm, solo quería mencionar que hay una de las situaciones que están viviendo las mujeres artesanas hoy en día, por ejemplo, por la falta de materia prima, ¿cierto? Para poder hacer recolección dentro del bosque nativo, por ejemplo, fibras vegetales, producto de la masificación del cultivo de pinos y eucaliptus. Hoy día muchas de ellas están trabajando con fibras vegetales que son criadas en invernadero, ¿sí? Una estrategia que viene a minimizar las dificultades de acceso a la fibra vegetal. Si eso yo no lo pongo, ¿cierto? En discusión desde una perspectiva crítica, entonces a mí me parece que esa dimensión de la artesanía, ¿cierto? Eh, es casi como De decorado. un adorno, es un Ujú, adorno, sí. porque sí efectivamente hay una erosión ahí fuerte respecto de lo que esas comunidades han tenido que vivir y eso tiene que estar claro, tiene que estar visibilizado, tiene que estar explicitado en aquello que nosotros podamos ir construyendo. Paula, y finalizando ya la conversación para dar paso a un conversatorio, ¿tú crees, digamos, hay algún tipo de autocrítica en relación a que una mirada integracionista y respetuosa de las mentalidades que tú nos has expuesto estén dentro de una esfera pública, digamos, en pelear, digamos, la posibilidad de entrar a lo público, o probablemente quizás tú digas, no, porque en realidad esa es una lucha que la tiene que dar los movimientos campesinos, por ejemplo. No sé si me explico. No te entendí mucho la idea. Sí, a donde quiero llegar es de qué forma puede llegar, digamos, em, el, estas ideas que tú planteas en torno, por ejemplo, a una mirada integradora y respetuosa de los ciclos de la vida y de sus personas, a ser respetado en la esfera pública, en la esfera política, donde en donde se toman las decisiones, digamos, de cómo queremos vivir. Sí, yo creo que, bueno, ese es un cambio estructural muy fuerte. Siento que nosotros estamos instalados en un modelo de sociedad muy verticalista, ¿no? Donde la participación ha sido instrumentalizada para poder validar distintas estrategias públicas y políticas públicas. Hoy día todo es participativo, ¿cierto?
Podríamos decir que las consultas públicas y una serie de ejercicios participativos donde se supone que las actorías locales pueden hacer, digamos, dar su parecer. Sin embargo, en la práctica sabemos que esa apertura hacia la participación es una apertura más bien instrumental, ¿cierto? Y que definitivamente, más allá de la pregunta, no, ninguno de esos espacios son vinculantes, ¿sí? Yo creo que si se trata de que el discurso de las organizaciones locales, de los colectivos culturales, ¿cierto? De distintas manifestaciones artísticas, tanto de la ciudad, ¿cierto? Como de los espacios urbanos, los espacios rurales, exigiría definitivamente abrir espacios de diálogo verdadero, ¿sí? Ahora, yo siento que lo que estamos viviendo hoy día como país es justamente el punto de inflexión eh, que de alguna manera quiere figurar una nueva manera de relacionarnos. ¿Sí? Yo creo que estamos a puertas de la posibilidad y una potencialidad para poder pensar que podemos relacionarnos de una manera distinta, respetuosa justamente de la diversidad y donde podamos poner en común, ¿cierto? ¿Cuáles son los aspectos que requerimos para mejorar el modo en que estamos viviendo? Porque claramente yo creo que la sensación, el malestar que tenemos todos hoy día, no sé si lo comparten conmigo, pero es que hay algo que tenemos que cambiar porque no podemos seguir viviendo de la manera en que estamos viviendo, ¿sí? Algo hay que cambiar. Y por lo tanto eso exige quizás motivarse a hacer nuevos pactos, y esos pactos no son solo personales, también son institucionales, ¿no? Por eso es la pregunta, la autoobservación, yo lo planteo como organización de la sociedad civil, ¿dónde queremos poner las fichas, cierto? Nuestra organización no tiene una proyección institucional para toda la vida. Si nosotros pudiéramos generar las transformaciones por las cuales luchamos, nuestra organización no existiría. Porque la intención nuestra motivación es transformadora, ¿te fijas? Entonces desde allí también, cómo pensamos las institucionalidades como caminos para no esencializar el rol de las instituciones, ¿no? No esencializarlo a tal punto que se convierten en grandes entidades que merecen la admiración y el respeto de la ciudadanía, cuando debiese ser quizás, no sé si es al revés, ¿sí? Exacto. Muchas gracias, Paula. Hasta ahora, mira, tú tenías dudas de que íbamos a estar una hora hablando y son las 20:28 y empezamos a las 20:35, así que lo logramos con creces. A mí me quedaron un par de preguntas todavía, pero creo que es pertinente abrir el diálogo. Y en ese sentido, las personas que están presentes pueden justamente comentar o preguntar, y las personas que no se atreven pueden dejar su pregunta en el chat y las leemos. Dejamos los micrófonos abiertos. No sé, Leonardo, si quieres decir algunas palabras antes de... Sí, bueno, primero que nada, saludar a todas y todos los presentes, y especialmente a ti, Paula, por tu aporte y lo interesante que es tu posición respecto al tema de la cultura, que tiene tantas aristas, que es tan amplio, quizás es la palabra más amplia que hoy día podemos querer atrapar y poderla comprender en esta complejidad maravillosamente compleja que estamos viviendo, y sobre todo en este contexto en que tú lo colocas, en esta realidad social, en esta mezcla de lo urbano y lo rural, en lo que has hecho mucho énfasis respecto a Ñuble, y que sin duda ahí hay una síntesis de muchas cosas que se quiere, que yo veo que es muy potencial eso.
porque sin duda que ahí hay una clave también, ¿cierto? De saber mezclar esta realidad. Cuando tú dices que muchas veces idealizamos esta cosa, lo originario también, y somos, queremos ser químicamente puros, cuando en realidad nuestra realidad, cuando nuestra realidad es híbrida absolutamente, y ahí nos equivocamos también, ¿cierto? O sea, es un tema tan delicado, tan sensible, y cuando apelas a lo afectivo, cuando dijiste la emocionalidad, también ahí hay un eje que es muy importante, que tiene que ver con la cultura, porque la cultura nace de lo cotidiano, de lo que... Has dicho cosas que yo he anotado, de lo que somos, de lo que realmente somos. Y ese ser, sin duda, es lo que deberíamos saber interpretar, y no hacer la mímesis. Citaste la arquitectura. También ahí hay un gran tema, de toda esta extrapolación, esta transculturización de formas y todo, que está plagada, ¿cierto? Pero que paradojalmente, esta cosa europea que tenemos en las ciudades, ¿cierto? En las más urbanas y también en las no tan urbanas, pero ese intersticio, tú hablaste de los intersticios que hay en ese transitar. Yo lo encuentro maravilloso, porque el tema intersticial, sin duda que ahí está la cultura, el entre de las cosas, entre lo propio, lo ajeno, entre lo que es nuevo, entre la tradición y la contemporaneidad. Entonces, sin duda que tu mirada desde la antropología, yo creo que ahí hay una clave ya, porque ya nadie puede decir, oye, esto es cultura, lo que yo... No, es la mezcla de las cosas, esa síntesis maravillosa, digo, porque hay algo con el real maravilloso también aquí, ¿cierto? Yo creo que era un adelantado a todo este fenómeno, ¿cierto?, de la globalización, cómo ha mezclado todo, ¿cierto?, pero a la vez refuerza las identidades locales como reacción, casi como reacción. Pero yo creo que no debería ser reacción, no debería ser reactivo. Deberíamos, y ahí está lo afectivo, de saber interpretar nuestra realidad. Y eso requiere la interdisciplinaridad, o sea, Absolutamente. la mirada antropológica, la mirada poética, la mirada científica también. ¿Sabes qué? Yo eché incluso, cuando hablabas de los ciclos de la vida, yo decía, bueno, y probablemente una tesis en una licenciatura, por ejemplo, en filosofía, en cuanto a lo fenomenológico de lo que planteabas, creo que perfectamente se puede trabajar también desde lo filosófico. Eh, me hizo mucho Sí. sentido en vez de ver la vida de manera lineal, verla cíclica. Consideré que era altamente fenomenológico eh, esa mirada. Sí, y fíjate que a mí me parece re importante porque esos son aspectos básicos que muchas comunidades eh, indígenas, comunidades campesinas sostienen y que ha sido muy invisibilizado, de hecho ha sido negado. Si la educación formal, los chicos que viven en territorios rurales están sometidos a un modelo de formación pedagógica que apunta a esta linealidad y que no invita a esta reconexión con la circularidad. Hoy día estamos en una crisis ecológica gigantesca que si no la asumimos, decimos, bueno, nuestra especie va a tener que decirle hasta luego a este planeta. Y creo que justamente allí podemos recoger importantes aprendizajes en función de cómo nos vinculamos, ¿cierto?, con otros seres, con animales, plantas, árboles, ríos, ¿cierto? En fin, creo que cuando abandonemos esta concepción instrumental eh, de la vida, tal como tú dices, vamos a aperturar a experienciar otras realidades que no estamos viendo, creo yo, humildemente. Dejamos el micrófono. Hay una pregunta en el chat, pero podemos antes, si hay alguien que quiera preguntar algo en vivo, puede nomás activar su micrófono. Bueno,
aquí Claudia dice que, bueno, te agradece lo expuesto y habla justamente del tema de las forestales que ha sembrado pobreza en la región y que creo que queda muy patente en el documental de Pipeño, en donde veíamos que hay todo un sistema de vida que integra gente versus un sistema agrícola que no necesita gente, como el de las forestales. Y cómo eso impacta en 10 años o menos quizás en un entorno cultural como el que muestra Pipeño. Sí, yo creo que allí también hay un aspecto que nosotros como instalados en el mundo de la ciudad no visualizamos, ¿no? Y yo creo que el modelo productivo que hoy día el mundo global plantea como posibilidad, que es la gran industria, la agroindustria extractiva, ¿sí? Tiene consecuencias no solo para las comunidades campesinas, sino que también tiene consecuencias serias para la reproducción de la vida en todos los espacios del planeta. Nosotros reivindicamos la semilla como patrimonio colectivo de los pueblos, ¿cierto? Al servicio de la humanidad, y la semilla representa simbólicamente la vida. Cuando la semilla emerge y logra, ¿cierto? Vivir su ciclo, ¿cierto? Vuelve a ser semilla y vuelve a multiplicarse, ¿sí? Y ese es el ciclo que este modelo de producción agroindustrial ha quebrado, ha generado una ruptura. Por eso, hoy día, para la gran industria o para la gran agroindustria, la semilla tiene que ser mejorada, ¿sí? La semilla tiene que ser modificada genéticamente para que cumpla, ¿cierto? Con las expectativas productivas que tiene la industria. Y ahí hay un quiebre epistemológico, nuevamente uso esa extraña palabra, muy profundo, muy profundo, Simbólico, ¿no? yo creo, ¿no? Hay algo Sí, simbólico muy fuerte. muy fuerte. Entonces, ¿cómo desde comunidades que sostienen una relación de respeto hacia la naturaleza, instalamos un modelo productivo que justamente se contrapone a todo tipo, a ese pensamiento, y avanzamos, ¿cierto? Y terminamos en un espacio reducido, ¿cierto? A su más mínima expresión. Y ahí siguen las familias, ¿cierto? Campesinas persistiendo en este hacer, sin condiciones para llevar una vida digna, ¿sí? Bien, Teresa. Hola, ¿saben? Paula, cuando hablabas sobre la semilla, me acordé de lo que creo que por la pandemia ya no se hace, pero un tiempo se hizo en el Carmen, lo de intercambiar semillas. Habían guardadoras de semillas, Uh-huh, uh-huh. que era una forma de resistir justamente a esta intervención genética de la semilla y todo lo que conlleva en los alimentos. Mira, justamente nosotros ahora estamos trabajando, bueno, desde el año pasado en realidad, que comenzamos a invitar a organizaciones y colectivos de huerteros y huerteras a sumarse a intercambios de semillas que vamos a tratar de desarrollar de manera virtual. Nuestro lema para este año es reconectémonos, ¿sí? La reconexión es sumamente necesaria y las semillas libres tienen que seguir circulando, y para eso entonces ya iniciamos un trabajo, digamos, que esperamos sostener en el año y que esperamos también pueda permitir que estas semillas y que estos intercambios se materialicen, y desde allí sumar a nuevas organizaciones, porque hoy día hay un montón de manifestaciones de grupos emergentes que quieren activar las huertas comunitarias, quieren activar la agricultura urbana, ¿cierto? Por una necesidad también material, porque la crisis alimentaria está siendo cada vez más fuerte. Entonces, desde allí hay una necesidad de alimentarse, pero también hay una necesidad de recuperar ciertas prácticas que han sido negadas, ¿no? Que han sido un poco reducidas, por decirlo. Paula, ¿Mm? disculpa, tú nombraste a Patricia Chavarría. ¿Es la Patricia Chavarría Semmelman? La Pati Chavarría Semmelman, y es mi mamá.
Así es No te que puedo creer, pero sí, mira, es que tenemos ahí un vínculo muy estrecho entre las dos. mira, hoy se produjo hubo un traslapo de actividades por los compromisos adquiridos, Sí, algunos inamovibles y otra actividad nuestra, y tu madre estaba en el conversatorio sobre las fiestas tradicionales de Chile. no sé, Tú tienes que era saber. muy divertido porque justamente mi madre vive en la casa al lado, entonces estaba ella en su casa y yo acá, y ambas teníamos un conversatorio con la Universidad del Biobío. Pero claro, por eso. Oye, mira, me tuve que salir cuando se inició ella, tuve que salirme, y lo digo con mucha honestidad, quería escucharla, pero también quería estar acá. Y entonces, Sí, mira, sí, qué increíble, pero coincidencias que sí, es de Penco. sí, en Penco estamos. Ese es Mira, bueno, felicitaciones también por tu mamá, que ahí empezó con algo muy... Se notaba que venía potente su mirada. Sí, afortunadamente la tengo muy cerca Ahí y está. Sí. hemos podido generar hartos, hartos trabajos e iniciativas conjuntas, fíjate, a través de Setsur y el archivo hemos logrado desarrollar algunas acciones que han sido muy inspiradoras y bien, bien bonitas. Ya el 27 de mayo les comparto que vamos a tener una actividad en vivo con un homenaje a cantoras campesinas, eh, algunas de ellas de la región de Ñuble, ¿sí? Van a ver algunas de ellas. Y la intención no solamente es mostrar repertorio, sino justamente acceder, ¿cierto?, ahí al sentido del oficio, el valor que tiene para la comunidad la guitarra, la interpretación de ciertos repertorios que están muy conectados, ¿cierto?, con el alma de las cantoras campesinas. Así es que por ahí va a aparecer en redes sociales y aprovecho de invitarles a todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, y lo vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales, como lo hemos hecho en los últimos meses con lo que está haciendo Censura. Así es que, bueno, el vínculo eh, con tu consultora creo que está vigente. Y, bueno, contarle también a las personas que estamos en un plan de colaboración también con instancias de mediación. Creo que sería súper bueno que invitarles a que revisen tu página, no tu página, sino que la de Setsur, setsur.org, no, si no me equivoco, ¿no? Sí, En donde hay sí, galerías virtuales e información súper valiosa en torno justamente al trabajo que han venido realizando. sí, en la página web www.setsur.org tenemos una pestaña, por ahí en el chat apareció el link. Tenemos una pestaña que es una galería virtual. Y la verdad es que lo que hicimos fue transformar al formato digital todas aquellas exposiciones fotográficas que formaban parte de procesos investigativos que nosotros veníamos llevando a cabo. Ahí les comento también está la exposición de artesanía en calabazas, que es un trabajo que hemos hecho en la región, específicamente en la región de Ñuble, con comunidades, con familias campesinas y organizaciones campesinas de San Nicolás, de Coelemu y Quirihue, y que ha sido bien bonito porque lo que hemos hecho ha sido recuperar el cultivo tradicional de la calabaza, ¿cierto?, que había prácticamente desaparecido en el tiempo con la incorporación del plástico y el vidrio. Y entonces hemos logrado levantar ahí la recuperación de algunos ecotipos locales, y luego de eso hemos invitado a fundamentalmente mujeres campesinas a explorar la producción de artesanías en calabaza, y se ha dado una experiencia muy, muy, muy bella, y por ahí la exposición fotográfica identifica los trabajos que ellas han estado haciendo, y también un poco hace el seguimiento al proceso este del cultivo, del secado, ¿sí?, y de la elaboración de esta artesanía. Bien bonito es ese trabajo también. Bueno, si no hay otro comentario, consulta, creo que damos por finalizado este primer Yo quería conversatorio. hacer, Alejandra, aló, no sé si me escuchan. te Hola, escuchamos. parece que no me veo mucho, sí. Gracias por tu exposición, Paula. ¿Me escuchan? Sí, Sí, te escuchamos perfectamente. Eh, sí, quería preguntarte, cómo desde tu punto de vista,
cuáles son las iniciativas que nosotros individualmente y en sociedad también podemos ir tomando para salir de solamente el homenaje que se hace con las fiestas, por ejemplo, de la greda, la fiesta del vino, ir más allá para poder impactar a nivel cultural precisamente en el desarrollo de esas actividades a estos grupos que pertenecen, por ejemplo, a los viñateros, a las productoras de greda. ¿Qué iniciativas crees tú que se pueden tomar individual y colectivamente para poder impactar positivamente a estas actividades? Ay, a ver, ¿por dónde parto? Quizás individualmente creo que hay algo muy, muy concreto y muy básico que tiene que ver con partir interrogando nuestro rol de consumidores, es como lo más cercano, podríamos decir. ¿Qué es lo que consumo? ¿Dónde lo compro? ¿Cierto? Y a quién le estoy ayudando con eso, ¿no? Justamente ahora con post-estallido social, una de las cosas que he visto que se han fortalecido justamente las canastas solidarias y los centros de abastecimiento colectivos, por ejemplo, que lo que hacen es buscar una relación directa con productores locales y desde allí generar instancias de comercialización que respeten el valor de lo que allí se produce, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados que si vas a la feria, regatear lo más posible, ¿sí? Y la verdad es que eso no dignifica el trabajo campesino, no permite ahí ir haciendo ese reconocimiento. Eso de manera muy básica a nivel individual. Yo creo que todos nosotros nos vinculamos de distintas maneras con artesanos, con maestros de oficio. De hecho, ya el ejercicio de activar la memoria personal y familiar ya es un tremendo aporte, ¿sí? Si nosotros hurgamos en nuestra genealogía, lo más probable es que encontremos, ¿cierto? Experticias artesanales, conocimientos, la receta de la abuela, qué sé yo, hay tantas maneras, ¿cierto? Poner en mi huerta, si es que tengo, y si no en mi balcón, cultivar una semilla, ¿sí? Reaprender de esta relación con la tierra. Creo que eso en términos individuales también me parece que es importante. Resensibilizarnos, quizás. Y desde allí, en términos colectivos, creo que necesitamos fortalecer un trabajo más en red entre las organizaciones que tenemos ciertas sensibilidades comunes, ¿sí? A veces priorizamos la visibilización de la propia institución, ¿sí? Porque además la política cultural de repente es bien macabra en ese sentido, porque nos hace competir por los financiamientos, por los proyectos, por aquí, por allá, ¿cierto? Entonces creo que es necesario activar espacios de trabajo en red y activar espacios donde circulen ideas, ¿cierto? Acciones que puedan alimentar a otros colectivos también. Creo que por ahí pudiese responder rápidamente la pregunta, pero no dejemos de conversar. Yo creo que ahí también hay una posibilidad. Gracias. Mira, por ahí Miguel está lanzando algunas imágenes de la exposición de calabaza, ¿no? Ahí estamos, se ven cómo están las huertas, cómo crecen, cómo encontramos las calabazas, ¿cierto? Ahí arrumbadas, olvidadas, y cómo fuimos entre muchas mujeres, familias campesinas, recuperando las semillas, identificando cuáles podían ser las mejores para poder explorar un trabajo de artesanía. Y han surgido bellos diseños.
y diseños que están conectados justamente con la historia de la calabaza en el territorio, porque podríamos haber hecho un aro, por ejemplo, ¿no? Pero lo que intentamos aquí fue que entre todas decir, ¿cómo usábamos la calabaza en la cocina? ¿Para qué servía? Para trasladar vino, para trasladar agua, ¿cierto? Para guardar granos. Volvamos a situarla en la cocina. Entonces se empezaron a generar exploraciones de artesanía allí como contenedoras, ¿sí? La calabaza es muy femenina, es un fruto que es muy amable y que contiene, guarda, resguarda, en ese sentido. Gracias, Tere, por compartir la pantalla. No sé, si hay otro comentario, ya son 10 para las 9, ya pasamos 1 hora 20, creo que es un buen tiempo ya Sí. para no abusar de tu tiempo también, Paula. Bueno, damos entonces de esta forma... Bueno, quisiera darles las gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Como dices, no perder el diálogo, creo que es esencial. Seguir conversando, seguir en esta dialéctica, ¿no? Que es tan constructiva. Así es que te agradecemos en nombre de la Dirección de Extensión esta tremenda conversación que nos has brindado. Agradecer a las personas que se conectaron y bueno, desde mañana ya va a estar disponible esta conversación por Facebook. Así es que muchas gracias a todos y todas y nos vemos en 2 semanas más. Que estén muy bien. Perfecto. Gracias. Gracias. Chao. Chao, Paula, Claudia decía si a la mamá. podemos posar para la foto. Un Busquemos el pantallazo, ángulo. Claudia, un pantallazo. ¿Qué lado? Vale. Paula, saludo a tu madre. En su nombre, Leonardo. Lo pude despedir de ella, pero a través Perfecto. tuyo, mira. ¿Está listo el pantallazo, Claudia? Vale, que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Chao, chao.